pero sí que es verdad que hemos vivido hasta el momento que inició la crisis unos años en que todo iba avanzando, en general positivamente, y la crisis fue como una bofetada espectacular, porque empezó siendo económica y ha sido una crisis de todo. Y sí que es verdad que esto nos ha llevado a replantearnos muchas cosas. Y en el deporte también. Entonces, bueno, le hemos dicho esto, estamos en una encrucijada, quizás hemos de diagnosticarlo todavía entre todos, y yo lo que intentaré hacer es una reflexión. No hay ninguna solución, sino que abro interrogantes de cosas que pues, en los últimos tiempos me ha ido pareciendo, he ido viendo que se tenían que tener en cuenta. De lo que quiero, este es el índice que voy a seguir. Ya digo, empiezo con el año 75, año aparte del inicio de nuestro proceso democrático. En cuanto a lo que ha dicho Boni, el año en que el Consejo de Europa dicta la Carta Europea del Deporte para Todos. Yo creo que esto es un hecho importantísimo para el deporte para todos en nuestro país, y esta será la primera parte de la presentación. Luego hablaré de la segunda parte, que la he titulado La consolidación del deporte para todos y el de deporte de élite en el marco del sistema abierto del deporte. Los que estamos, sobre todo en el mundo del deporte para todos, siempre hemos ignorado mucho el deporte de élite, y en los últimos tiempos me he ido dando cuenta que a veces se habla de relaciones con poco fundamento y que es necesario quizás reflexionar sobre los dos conjuntamente, aunque, como insistiré, el hecho de que los dos formen parte de este sistema abierto del deporte no quiere decir que se influyan mutuamente. Pienso que las relaciones son más complejas y trataré de explicarlo. En la tercera parte quiero hablar un poco de las dificultades del deporte de élite. Es algo que, como digo, así como hay muchísimos trabajos sobre deporte para todos, ahora faltan trabajos y estudios serios sobre deporte de élite, y últimamente a nivel mundial se ha hecho un estudio, el estudio SPLIS, que me parece muy sugerente y quería presentarlo. Y bueno, luego ya haré una conclusión y alguna reflexión final. En cuanto al primer punto, la idea central en general que desarrollo es lo que digo, el proceso de transformación del deporte hacia un sistema abierto con diversos modelos. Me centraré en el deporte para todos y en el deporte de élite porque, como decía, por ejemplo, en escritos y en discusiones, hay quien dice que, por ejemplo, si no hay una base muy amplia de practicantes, es imposible que se consigan resultados en el deporte de alto nivel. Esta es una de las cosas que se comentan. Y la otra es que si el deporte de élite es tan sacrificado y es tan duro, esto desincentiva a la práctica del deporte para todos. Estas son cosas que he visto escritas, he citado las referencias en mi ponencia. Yo pienso que son dos presupuestos falsos y intentaré dar argumentos que lo demuestren. Porque lo importante es que tanto un deporte como el otro o el mismo deporte espectáculo tienen lógicas de desarrollo muy diferentes y problemáticas diferentes. O sea, es un mundo mucho más complejo que una simple interconexión. Bueno, vamos a ir avanzando. La inclusión del deporte para todos en el sistema deportivo español. Esto ocurrió desde el 75 aproximadamente hasta, digamos, los años 90, más o menos alrededor de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y pienso que de este proceso hay que destacar dos cosas muy importantes. Una, el debate ideológico centrado, cuyo sustento, cuya legitimación era la Carta Europea del Deporte para Todos del 75, pero sobre todo, digamos que a efectos de que estas ideas se pudieran desarrollar, lo importante fueron las elecciones municipales del 79 y el trabajo de los ayuntamientos. Bueno, el debate ideológico. Como digo, he leído
en algunos sitios, y he oído comentar de que aquellos sí que eran las épocas gloriosas del deporte para todos. Aquello sí que era fantástico. Ahora, en cambio, el deporte para todos está muy mal, los ayuntamientos hacen lo que pueden. Bueno, yo pienso que esto es absolutamente falso. Sí que es verdad que si miramos la prensa, si miramos la literatura, ahora quizás se habla menos. ¿Por qué? Porque es una meta que hemos alcanzado, es algo que hemos conseguido. ¿Qué ocurría a partir del 75, el 78? Es que el deporte para todos, como quien dice, no existía. Y si donde existía, es más, por ejemplo, yo en Cataluña, yo estoy en Barcelona, el discurso era que, por ejemplo, en la Secretaría General del Esport, que figura que se ha de ocupar de todo el deporte, decían que no, que ellos se ocupaban del deporte federado. Y cuando desde el INEF hablábamos de que, bueno, deporte recreativo, nos miraban muy mal. Yo vengo del deporte de élite, estuve en el equipo español de esquí alpino durante muchos años, y entonces decían que era una traidora, porque con Luis Solar, que no sé si ya está aquí, estábamos metidos en la Federación Internacional de Deporte para Todos, porque nos parecía que era una iniciativa importante que ayudaba a desarrollar una nueva dimensión del deporte. En ningún momento decíamos es que el deporte de élite o el deporte federado ha de desaparecer. No, lo que decíamos era que había personas que no tenían por qué querer hacer deporte federado ni de élite, sino que cada persona tenía que tener la oportunidad de hacer deporte a su nivel, de acuerdo con sus necesidades y sus gustos. A mí me llegaron a decir que era una traidora del deporte. No sé cuáles son las experiencias de otras personas, pero realmente era un gran debate en muchos foros de discusión, en el ámbito político, grandes confrontaciones. Pero ya digo, era un debate que trataba de legitimar una nueva forma de hacer deporte. Yo no pienso que entre los años 75 y los 90 lo que es el deporte para todas las personas, para toda la población, estuviera más desarrollado y mejor que ahora. Y bueno, luego ya presentaré datos que así lo demuestran. Bien, pero como decía, lo más importante, porque los debates ideológicos sirven si luego se crean las bases y las condiciones para el desarrollo de aquella idea. Bueno, pues aquí creo que lo fundamental fue la Constitución del 78, que como ya todo el mundo sabe, en el artículo 43.3 establece que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, asimismo facilitarán la utilización adecuada del ocio. Yo creo que esto fue un gran acierto, encomendar a los poderes públicos el desarrollo de esta nueva dimensión del deporte, que en el mundo federado se denigraba y se consideraba que era una tontería. Y sobre todo ya la ley reguladora de las bases de régimen local, que un poco centró y dio la fuerza a los ayuntamientos para que a partir del 79 desarrollaran una tarea extraordinaria en el campo de la educación física y el deporte, y el deporte para todos. Bueno, hay muchísima literatura que lo explica, pero yo creo que el gran acierto, y esto no está escrito por todas partes, pero me gusta una referencia que hay en la guía del concejal de deportes de la Federación Española de Municipios y Provincias, en que explica el porqué de este gran éxito, ¿no? Y es precisamente haber acercado el deporte a la población a través de los ayuntamientos. Y dicen lo siguiente: el municipio, como nivel de la administración pública más cercana al ciudadano, es el conocedor más directo de la realidad social de la localidad que regenta. Esto es muy importante. Si una diputación o una comunidad autónoma o el gobierno central pueden ayudar, pueden generar dinámicas, pero quien está en el día a día de lo que está ocurriendo en aquel municipio es precisamente el ayuntamiento, por lo que ocupa la posición más idónea para realizar la difícil tarea de estimular y fomentar la vida deportiva de su comunidad y asegurar el proceso de los ciudadanos a la práctica del deporte. Y esto es algo que se vio muy pronto. O sea, en aquel momento en Europa había muchas iniciativas
de diversos tipos en el campo del deporte para todos. Francia tenía las famosas organizaciones sindicales, la FGT, sobre todo. Italia tenía los entes de promoción deportiva. Y un poco, aquí hubo un estudio europeo que se hizo en el año 83, en el cual el Consejo Superior de Deportes participó y nos encargaron a Jesús Martínez del Castillo, a mí y a otra gente, hacer el estudio que era el impacto de las campañas de deportes para todos en España. Y, claro, nosotros nos guiábamos mucho por lo que veíamos que hacían los colegas italianos, los franceses, los flamencos, y todos hablaban de asociaciones de deporte para todos que eran las promotoras del deporte. Y fuimos dándonos cuenta de que esto no era nuestro caso, sino que en todo el contexto español el motor del deporte para todos habían sido los ayuntamientos. Y ya digo, esto era una cosa que en el año 85 ya estaba clarísima, lo que demuestra el gran éxito, bueno, por supuesto, de las elecciones democráticas del 79, pero de la iniciativa de encomendar a los ayuntamientos la tarea de la difusión del deporte para todos. De modo de que hemos pasado, pues en el 75, un 12% de la población practicaba deporte, a ser el 12º país europeo en el ranking de más participación. O sea que, Boni, no te desanimes tanto cuando dices que habría que... Bueno, esta sería la primera parte, ¿no? Es muy interesante ver cómo entre el 75 y el 92 aproximadamente tenemos la consolidación de un nuevo modelo del deporte en el marco del sistema abierto del deporte. Vale. La segunda parte es la consolidación del deporte para todos y del deporte de élite en el marco del sistema abierto del deporte. A ver, algunas palabras sobre el concepto, ya es conocido, pero bueno, lo repito un poco. Recuerdo en el año 86 haber leído un artículo de Klaus Heinemann. Boni se ha referido a Klaus. En aquel momento yo no le conocía, ahora es mi marido, pero en aquel momento ni le conocía. Y alguien me dejó un artículo que me impresionó mucho y que me hizo cambiar, bueno, me hizo avanzar mucho en el pensamiento. Era un artículo suyo en la Revista Internacional de Sociología del Deporte, en que hablaba de que la evolución del deporte había ido de un sistema cerrado, de un modelo basado en la competición, sobre todo masculino, federado, y ha ido como un ente aislado del resto de los sistemas sociales que se ha ido desarrollando en un sistema abierto, muy heterogéneo, con diversos modelos y con muchas conexiones con otros sistemas sociales. Según el modelo, pues con conexiones con el sistema educativo, con el sistema político, el económico, etc. A mí aquello me pareció, bueno, fantástico. ¿Quién es este señor? Bueno, me gustó mucho y me pareció que me daba la pista para entender muchas cosas de lo que estaba ocurriendo en nuestra realidad. Fueron saliendo publicaciones en esta línea de personas que seguro que no se conocían entre sí, o sea que fue interesante ver cómo en un momento hubo como aquello de decir, aquí están pasando cosas, hemos de ser capaces de explicarlo. Entonces, por ejemplo, en Francia, Jacques de France y Christian Pocciello sacaron un artículo en el año 93 que hablaban de las funciones del deporte que iban en esta línea de modelos. Helmut Diegel en Alemania, aquí en España ya más tarde Pilar Martos y Salguero. Bueno, y para mí, no el punto final, pero sino ya la consolidación de este proceso de reflexión fue, la lástima es que solo se hizo en Alemania, pero todo lo que estoy explicando hasta ahora eran bastante análisis hechos a partir de datos secundarios, interpretaciones teóricas. Y entonces, por primera vez, creo que fue en el año 2006, Klaus Will, que no sé ni cómo se pronuncia, un alemán, Klaus Wilhelm Checo, hizo un estudio en Alemania con una base muy amplia de practicantes para intentar ver si, analizando el espectro de la práctica deportiva, efectivamente surgían los modelos que las teorías indicaban. Y bueno, este fue su resultado. Lo he puesto más que nada porque es el paso
el paso más adelante que se ha hecho en esta reflexión sobre el sistema del deporte, abierto del deporte, ¿no? Él, mediante un estudio empírico, encuestando a una base muy amplia de practicantes, llegó a establecer estos modelos y muestra cómo están, por ejemplo, el deporte salud al otro extremo del deporte profesional y de rendimiento y entre medio otras cosas. Lo que sí es cierto es que yo al menos no he visto un acuerdo, una unanimidad sobre cuáles son los modelos del sistema abierto del deporte. Esto se debe corresponder con Alemania, pero creo que la idea con la que nos hemos de quedar es este concepto de sistema abierto con diversos modelos. Y esto es, a mi modo de ver, lo importante. Bueno, entonces, en el marco de este análisis, quiero ver un poco cómo desde el año 90 hasta ahora ha evolucionado el deporte para todos, que ya una vez apareció ya como modelo, cómo se ha ido consolidando, y luego hablaré del deporte de élite. Es muy importante ver el aumento de personas que practican deporte, ¿no? Entre el 80 y el 90, para el conjunto de España, en el 90 llegaron a practicar el 34% de personas. Hablaba en el año 75 de un 12%, en el 90 ya nos situamos en un 34%, de práctica de 2 a 3 veces a la semana, personas mayores de 16 años, es decir, final de la escolaridad obligatoria. Menos, se supone que todos, al menos la educación física obligatoria la hacen, por tanto es algo que en las encuestas no se tiene en cuenta. Y llegamos a 2015, en 2010 la cifra era de un 45% para el conjunto de España, en las comunidades autónomas varía de unas a otras, y en el 2016 la estimación que hacen García Ferrando y Llopis es como de un 46%. Aquí quiero hacer un matiz, luego en la conclusión ya lo precisaré. La encuesta de hábitos deportivos del año 2015 no se ha hecho sobre la base del cuestionario con el que se habían hecho las anteriores. Una cosa es cambiar el equipo que lo hace y la dirección, la otra cosa es tener la idea genial de cambiar el cuestionario de arriba abajo. Con lo cual, ellos, el Consejo Superior de Deportes, bueno, genialidad del ministro Wert, otra, dicen que la práctica ha aumentado a un 55-56%. Mentira total, es un problema de la pregunta del cuestionario. Si preguntas a las personas si al menos usted ha hecho deporte una vez al año, pues imagínate cómo sube. En cambio, hay que intentar, el cuestionario anterior siempre hablaba de práctica de 1 o 2 veces a la semana, que es lo normal, lo saludable, que la persona haga deporte una vez al año y que esto se considere como un gran avance en la práctica deportiva es una genialidad, pero bueno, una tontería. Entonces, García Ferrando y Ramón Llopis, con muy buena voluntad, han intentado ir cruzando y han llegado a la conclusión de que probablemente la práctica está por un 46%. Pero ya digo, no es con el mismo cuestionario, lo cual es bastante lamentable. Bueno, pero por suerte tenemos datos comparables desde el 80 hasta el 2010. Y en este caso lo que vemos, por ejemplo, es que la práctica deportiva, ya digo, dentro de este techo que le preocupa tanto a Boni del 46%, lo que sí es cierto es que, por un lado, hay incremento de mayor frecuencia de todo el mundo, pero además yo creo que hay 2 datos muy significativos y es el acceso al deporte de las personas, de las mujeres y de las personas mayores. Esto ha sido espectacular y lo sabéis todos en vuestros municipios. En cuanto a las mujeres, había siempre una diferencia de entre un 16 y 18% entre hombres y mujeres. Esto sí que creo que es correcto. En el 2015, por primera vez, hay una aproximación en cuanto a los índices de participación deportiva femenina y masculina, o sea que siguen produciéndose cosas importantes. Y en cuanto a las personas mayores, a mí lo que más me divierte es que
las encuestas hasta el año 90 se acababan a los 64 años. O sea, la gente mayor de 64 años ya ni se les encuestaba porque se suponía que eran muy viejas y que no hacían deporte. Entonces, fijaros que ahora ya no hay final, se encuestan de modo representativo a todos los grupos de edad y sí que vemos que hay un cierto aumento, solo que, y esto es algo que ya alguien alertó y que me parece que se está confirmando, y es aquí en los mayores hay como hasta un freno, y aquí bueno, es aquello que nos cuentan de que con la crisis muchas familias han vivido gracias a la pensión de los abuelos, y entonces los abuelos los han sacado de las residencias, los han vuelto a llevar a casa, estos los que vivían y los otros, y los que estaban bien de salud y hacían deporte, han dejado de hacer deporte para poder mantener a la familia. Yo creo que este es uno de los datos que más llama la atención sobre el tema de los mayores. Bueno, esto sería en cuanto a la práctica del deporte para todos. Yo, cuando se habla de hay que intentar aumentar más, yo me lo miro de otra manera, quizás tengo siempre tendencia a mirármelo de modo optimista. El deporte es una actividad de ocio. ¿Cuántas actividades de ocio son practicadas por el 46% de la población y en algunos sitios más? Es que, claro, al deporte le hace la competencia muchas actividades. Entonces, siempre es la primera actividad de ocio. No sé si todo el mundo quiere hacer deporte, por más que se le ofrezcan las posibilidades. Y para llevar una vida saludable, bueno, andar sí, pero se puede comer bien, se puede vivir saludablemente sin hacer deporte. No es que eche piedras en contra mío, pero quiero decir que creo que es muy importante tener en cuenta que el deporte es una actividad de ocio y que en el ámbito, en el espectro de las actividades de ocio hay muchas oportunidades. Entonces, quizás es que hay como un techo que no se vaya, crecerá más, no sé, lo dejo así para hablarlo. Bueno, en este proceso de consolidación del deporte para todos, pienso que también es muy importante que se hayan creado los canales de financiación. Hay un artículo publicado en la Revista Europea de Sociología del Deporte por autores españoles que dice que es fatal porque los presupuestos del Consejo Superior de Deportes no contemplan el deporte para todos. Bueno, es que no es su competencia. En cambio, sí que es cierto que en los presupuestos del Estado hay partidas destinadas a esto. Y entonces aquí cito datos de Fernando París, que habla de que el presupuesto liquidado en el año 2013 oscila alrededor de unos 40 euros por persona destinado a deporte, y otra fuente que he consultado habla del año 2014 y habla de 54,6. Yo no creo que sea un aumento, sino más bien fuentes diferentes, porque estas cosas son bastante difíciles de calcular. Pero bueno, creo que aquí lo que hay que retener es que hay unos canales de financiación específicos para el deporte para todos que no rivalizan con, digamos, el deporte federado o el deporte de alto nivel. Y lo mismo por lo que hace referencia al tema legal. Hay un marco legal en el cual se acoge el deporte para todos. Y hasta, lo que pasa es que esto yo creo que no ha funcionado, en la Ley del Deporte del año 90, la española, se contemplaba los entes de promoción deportiva, y aquí yo creo que era lo que he contado antes, ¿no? Un poco la imagen de lo que ocurría en Europa, sobre todo en Italia, de estos súperes entes de promoción deportiva. Y bueno, se quiso dar salida a esta posibilidad. De hecho, según mi conocimiento, solo hay uno, que es el ente de promoción deportiva José María Cajigal, y no sé si es muy activo. Yo creo, como he dicho, creo que el deporte para todos tiene otros canales y hasta otro marco legal, y que los entes de promoción deportiva, por lo que sea, no han dado el resultado que se esperaba. Las condiciones que se han creado para el desarrollo de este deporte son otras. Bueno, y al mismo tiempo
que en estos años se ha ido creando el deporte para todos, yo pienso que también es muy, muy importante ver cómo se han sentado las bases del desarrollo para el deporte de élite, de alto nivel. Y creo que esto arranca en el año 92, con motivo de la preparación, bueno, en el 92 fueron los Juegos, un poco antes, cuando se creó el Planado y poco tiempo después el Planado, Asociación de los Deportes Olímpicos y Asociación para los Deportes Paralímpicos. Vistos los resultados de que desde entonces hay un antes y un después del 92 en cuanto al número de medallas conseguidas, está claro de que la iniciativa ADO, como iniciativa en la que se intentaban coordinar todos los esfuerzos de las organizaciones responsables de este ámbito del deporte, como puede ser el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, las federaciones, y implicando a patrocinadores y a Televisión Española y combinando financiación pública y privada, o sea, aquí ya estamos entrando en otros canales de financiación. Pienso que esto fue un gran éxito. Lo que pasa que, a mi entender, y por lo poco que haya hecho, lo que he ido viendo y leyendo, y hasta en algunos casos hay personas próximas a mí que lo han trabajado, creo que el deporte de élite actualmente se enfrenta a problemas estructurales importantes, y es lo que quiero tratar ahora. El primero, bueno, aquí tengo que coger la tabla, pero es la base restringida de practicantes. Así como hablábamos de que hay un 49% de personas que hacen deporte de modo regular, son muchas personas, cuando ya nos centramos en quién tiene licencia federativa y quién participa en competiciones, las cifras se reducen mucho. De manera de que hay como una desigualdad, hay un desacuerdo entre los deportes más practicados y los deportes con mayor número de licencias federativas. Aquí, a partir de los datos del Consejo Superior de Deportes y de los que proporcionarán García Ferrando y Llopis en la publicación que ya tienen casi terminada sobre el deporte en el año 2016, verán, hay poca coincidencia, y cuando hay coincidencia también habría que preguntarse si el tipo de práctica que predomina en un caso o en otro es el mismo. Entonces, en la lista que pongo hay una coincidencia de 8 de 15, coinciden entre los demás licencias y los demás practicantes 8 de 15, pero claro, la natación, hay que preguntarse si esta natación es igual que la natación federativa, más seguro que es mucho más orientada a la competición. Tenemos pádel, que coincide, fútbol, por supuesto, atletismo también, y artes marciales. Pero claro, una cosa es estas prácticas que coinciden con algunas de ellas, pero que se realizan probablemente de modo más recreativo, y aquí tenemos el número de licencias federativas. Si además vemos que, por ejemplo, CAZA es la tercera federación en licencias, no tiene nada que ver con las competiciones del deporte de élite y los Juegos Olímpicos, tiene otros motivos por los cuales la gente tiene licencia, la verdad es que la base de deportistas queda muy reducida. Bueno, esto es algo, yo no diría que esto sea un problema, los problemas estructurales, ahora comentaré a lo que me refiero, sino que es algo que las federaciones han de tener en cuenta, y es que la base social de practicantes es reducida. Ahora bien, así como he dicho que se han creado las condiciones para el desarrollo del deporte para todos, el deporte de alto nivel en parte también, pero si se quiere afrontar seriamente hay muchos temas que se han de tratar. Y entonces aquí quiero avanzar algo que me parece importante. Vale. Esto es la propuesta teórica que realiza este equipo. De hecho, la persona que lo dirige es Berle de Boscher, que es flamenca, y es
un proyecto que es Sports Policy, factores que conducen al éxito internacional en el deporte. Entonces, como decía, la base de practicantes está aquí, ¿vale? Está claro que este es un factor que influye, que interviene en lo que sería el acceso al éxito, a la obtención de recursos. Pero así como hay personas que dicen es que es con una base amplia de participantes, por generación espontánea saldrán deportistas de élite, ni hablar. O sea, esto era algo que se suponía, pero este proyecto, cuya última publicación es del año 2015, creo, y que ya en el cual han participado 15 países, entre ellos España, pero la primera versión fueron 6 países, todos europeos. Ahora en estos 15 hay países de todo el mundo. Demuestran bastante bien que el acceso, digamos que la fábrica de medallas en un país es compleja. Y entonces explican que hay 9 pilares y que estos 9 pilares han de... Los 9 han de ser trabajados para conseguir buenos resultados. Y esto es un poco lo que, seguro que no tenía ni idea, era lo que ocurrió cuando se planteó ADO. Lo que pasa es que se ha de perfeccionar. Entonces, el pilar 1 es, por supuesto, el apoyo financiero, pero también hay que dices que las federaciones lo reivindican, ¿no? Dicen, queremos más dinero y ya todo irá bien. No, ni hablar. Es mucho más complejo. Entonces, pilar 1, apoyo financiero. Pilar 2, y aquí viene el gran reto, organización y estructura de las políticas deportivas. ¿Cómo están estructuradas las federaciones? ¿Cómo funcionan? ¿Qué planes estratégicos tienen? ¿Cómo rentabilizan los recursos que tienen? Pilar 3, por supuesto, participación deportiva, pero la participación deportiva en un contexto muy amplio. Es decir, que no hace falta que sea una base muy amplia. Hace falta que esta base de deportistas que han optado por un deporte tenga las oportunidades para desarrollarse. Entonces, pilar 4, sistema de identificación y desarrollo de talentos. Esto es algo que en ADO ya se vio muy bien al principio. Hay un artículo de Sánchez Bañuelos, que fue el primer gerente de ADO antes de los Juegos de Barcelona, que hablaba de que esto obligaba a decisiones muy dolorosas, porque ya en esta fase, a medida que se acerca el momento ya de ir a unos Juegos Olímpicos o según los niveles de deportistas, has de eliminar a gente. Así como los valores en el deporte para todos es inclusivo, que todo el mundo esté, que todo el mundo venga, si tú quieres tener una fábrica de grandes de medallas, hay un momento que tienes que decir, este fuera, no, ya no funciona, no puede ser. Bueno, es durillo para quien lo ha de decidir. Todo el sistema de apoyo a deportistas, sobre todo lo de las carreras duales, intentar no solo que realicen bien su carrera deportiva, sino también ayudarles a prepararse para el futuro una vez abandonen el deporte. Por supuesto, unas instalaciones deportivas adecuadas, un equipo de entrenadores y en general todo el equipos técnicos, que cada vez hay más, adecuado, que se pueda participar en competiciones internacionales, calendarios racionales que permitan la mejora y la familiarización con el entorno competitivo y no olvidar para nada todo el tema de la investigación en todos los ámbitos que ayudan a este desarrollo. Entonces, ya digo, al lado del concepto simplista de decir más dinero, más éxitos, o bien base amplia de practicantes, más medallas, pues no. Es un mundo complejo y las personas que están en federaciones, yo hace muchos años que ya no estoy, pero por lo que leo y por lo que me cuentan, las federaciones tienen mucho que desear. No tienen planes estratégicos que desarrollar. Y aquí hay un nuevo elemento, que es lo último que quería citar en cuanto a esto, muy importante, y es Andreu Camps y Sakis Papous han publicado hace muy poco un estudio sobre cómo podemos saber el número, la base de licencias que tendrá cada federación para hacer un plan estratégico de cada federación, no sobre todo, pero incorporando la previsión que tienes sobre los atletas con los que contarás.
han hecho un estudio, un análisis prospectivo basándose en el pasado. Resulta que en el Consejo Superior de Deportes tienen la serie de licencias desde el año 40, algo muy espectacular. Con lo cual, los planes estratégicos se pueden afinar mucho porque pueden decir exactamente con cuánta gente contará una federación a 10, 15 años vista aproximadamente, basándose en el desarrollo anterior, que esto no siempre funciona, pero bueno. Vale, y llego a la conclusión. Quería centrarme en 3 aspectos. En cuanto al deporte para todos, aquí he de citar un capítulo de un libro que acaba de publicar Boni y José Luis Correal, se llama Juan Correal, y explican también todo lo que se ha de hacer, que yo solo pensé cosas que veía que ellos no habían dicho, porque lo demás está perfecto, ¿no? Entonces, quería apuntar 3 cosas. Una era que yo entiendo que el deporte para todos en España es un éxito, y quizás si tuviéramos que decir cómo mejoramos, a partir de los datos que tengo de Andalucía y de Cataluña, gracias en Andalucía, un alumno muy aplicado que trabajó por su cuenta sin ningún tipo de ayuda. Y en Cataluña, en el Observatorio Catalán del Deporte, gracias al apoyo de la Diputación de Barcelona y de Girona, lo que hemos visto es que los programas de deporte para todos hay para todas las edades, pero cuando se trata de ver dentro de cada grupo de edad el apoyo que se da, por ejemplo, ya a colectivos muy especiales, por ejemplo, gente con riesgo de exclusión social, personas con discapacitaciones, hay menos oferta. Entonces, quizás por aquí se podría trabajar más. Esto ya se ha dicho mucho, no lo voy a repetir, el fortalecimiento del movimiento asociativo, aunar esfuerzos y no anularse mutuamente. Y luego, a mí me parece muy importante, y es que, aunque haya instituciones que tienen mayores o menores competencias en deporte para todos, y aquí me refiero específicamente al Consejo Superior de Deportes, pienso que una cosa es no intervenir en este ámbito y la otra cosa es no visibilizarlo. Y es bastante espectacular ir al sitio web del Consejo Superior de Deportes, en que el deporte para todos casi no existe. Existió un poco cuando Albert Solé fue secretario general secretario de Estado para el Deporte, que impulsó el Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte. Entonces sí, está aquello, pero nada más. Pienso que una cosa es que intervenga y la otra cosa es que no lo visibilice. Para el deporte de élite, planes estratégicos de federaciones, pienso que es importante. Y luego, pero ya no me extiendo porque si no me paso del tiempo, yo hablaba de que es algo que ya se hace, pero hacerlo consciente, y es que hay que intentar utilizar el deporte como bien meritorio. ¿A qué me refiero? El bien público, una carretera, un puente, una escuela, un hospital, todo el mundo ve clarísimo que se ha de hacer. Un bien meritorio es aquello que lo hace la iniciativa pública, en colaboración con entes privados, pero a iniciativa pública, y nunca se sabe si dará buen resultado o no. Un bien meritorio fue, por ejemplo, la decisión de Narcís Serra de presentar la candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos. En aquel momento muchos pensamos que se había vuelto loco, un alcalde socialista queriendo hacer unos Juegos Olímpicos, lo bien que iría este dinero para hospitales, barrios y tal. Bueno, al final ha tenido un efecto multiplicador y se han hecho hospitales, se han hecho instalaciones. Es aquello de decir, a veces el deporte, por su atractivo, por las pasiones que despierta, es algo que pienso que puede tener efectos multiplicadores, ya no solo en el deporte, sino en el conjunto de la sociedad, y vale la pena afrontarlo. Ya se está haciendo, pero quería elevarlo a la conciencia. Y ya para terminar, un reclamo aquí, ya todo el mundo estará de acuerdo, pero creo que las bases de datos, las principales en que nos basamos para los trabajos y los análisis de nuestra realidad, han de estar bien hechas. Lo de los hábitos deportivos de España del año 2015 es un desastre, una catástrofe. Espero que sea un incidente y que no hace falta que lo dirija García Ferrando, que lo dirija quien quieran, pero que se utilice el mismo cuestionario para poder comparar. Es que desde el año 2010 no sabemos cómo ha evolucionado. Lo que ahora García Ferrando y Llopis en el libro que presentan es
un intento de decir, bueno, más o menos vamos por aquí, cuando si hubieran hecho el mismo cuestionario hubiera ido perfecto. Y lo mismo con el censo de instalaciones deportivas. Desde el año 2005 cada comunidad autónoma hace el suyo, con fichas de datos distintas. El resultado es que no acabamos de saber cuál es el perfil de las instalaciones deportivas en España. Y para saber cuántas hay tampoco, porque hay que ir a cada censo, algunos no están publicados. No sé, yo creo que se tendría que intentar la manera de coordinar. Si no se hacen, solo los hace el Consejo, al menos coordinar los censos, que sepamos qué realidad tenemos. Bueno, espero no haberme extendido más de la cuenta. Gracias por vuestra atención y espero haber sido útil.